Hola, hola amigos y amigas de Hey, para un poco, hablemos bien. Bienvenidos a este espacio en donde analizamos y corregimos con humor la forma en que hablamos. Jimena. Aquí, entre risas y anécdotas, analizamos los errores más comunes que cometemos al hablar y como cada palabra dice mucho de lo que somos. ¡Ey! Para un poco, hablemos bien. Bienvenidos a este espacio en donde nos detenemos a pensar cómo hablamos y qué errores cometemos sin darnos cuenta. Hoy vamos a explorar los vicios de dicción y los vicios de construcción. Esas pequeñas fallas que, aunque parecen inofensivas, pueden cambiar totalmente lo que queremos transmitir o hacernos ver poco profesionales. Acompáñenos junto con nuestro panel juvenil y nuestro invitado experto que nos ayudará a entender cómo empezar de forma relajada y parar un poco, pensar y hablar mejor. Empezamos. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el licenciado José Luis Burgos, experto en comunicación, quien nos va a explicar y nos va a ayudar a entender los errores más comunes que nosotros hablamos. ¿Qué tal? Un gusto de saludarles a ustedes jóvenes aquí en esto que es un espacio creado para analizar cómo hablamos. Nosotros los locutores siempre estamos pendientes de cómo hablamos en el tema de la modulación, en el tema de la dicción, en el tema de la fluidez que debemos usar, dejando al lado o a un lado o botándolo al tacho de la basura más bien, las muletillas y un sinnúmero de efectos negativos que tiene el habla, el dirigirnos a las personas a través de un micrófono, a través de una cámara hoy por hoy. Para arrancar, José Luis, Sí. cuéntenos, ¿en qué medida cree usted que los vicios de dicción afectan a la comunicación en ciertos contextos, como son el educativo y el profesional? Por supuesto afecta mucho. Si bien es cierto, se habla, se dice que no, y así este es nuestro léxico, sin embargo, ya en el ámbito académico, ya en el ámbito del profesionalismo que va a dirigir, un médico que va a dirigir una charla a sus pacientes para evitar situaciones que podrían afectarle en su salud de determinada enfermedad, tendría que utilizar un léxico adecuado, preciso, para que no hayan confusiones. Caso contrario, se podía presentar aquello. Sí, de hecho, en el transcurso que venía a hacer podcast, venía con mi hermano y me comentó que hoy estaba muy fuerte la calor. Son vicios de dicción que cometemos de manera cotidiana y en realidad no es la calor, sino el calor. Mire, vamos aprendiendo ahí. Correcto, compañero. Que hoy en día son errores muy comunes que cometemos. Y eso, o sea, uno dice y como que se contagia y se queda con ese léxico. Sí, es que la persona influye. Como ustedes me califican acá de experto en comunicación, soy un comunicador más, soy un obrero de la comunicación de muchos años y ese accionar mismo de estar en el micrófono desde programas de entretenimiento, programas noticiosos, hace que ese personaje se convierta en una persona que influye, que cambia ciertos pareceres de las personas, pero si esta persona que habla desde un micrófono no está preparado académicamente, va a llevar a ese rebaño a no sé dónde. Ya, ¿usted qué opina sobre las diversas formas de hablar aquí en el Ecuador, ya que esto impacta de cierta manera la comunicación de nosotros? Sí, hay rasgos muy marcados en los manabitas, hay rasgos muy marcados acá en la gente de la provincia de Los Ríos, acá en Guayas, y particularmente se concentran muchos vicios de dicción en ciudades como Guayaquil, por ejemplo, en ciudades como Puerto Viejo, allá tienen otro argumento un poco negativo, ¿verdad? Hacen unas espectacularidades, si cabe el término, a la palabra. Dice, es lejísimo eso donde fuimos, ¿no? Acá en Guayaquil, acá en Milagro, particularmente, tenemos algunas expresiones que se han vuelto muy populares. No me recuerdo alguna de acá, pero son algunas que eso indiscutiblemente que afecta. Pero ustedes,
la academia está jugando un papel importante, la Universidad Estatal de Milagro, hay otras universidades también que tienen acá sus espacios. Ellos han aportado a la cultura, a la sociedad enormemente para ir observando, así como ustedes tienen su programa que dice, hey, pare, que a ver cómo vamos a hablar, cómo estamos hablando, ¿verdad? Eso es un producto de la preocupación de profesionales desde siempre que han creado en las universidades los espacios para progresar intelectualmente nosotros, los humanos de esta área de la patria ecuatoriana. Aprovechamos este momento para el espacio publicitario. Por favor, un sándwich de megapollo con una limonada de papa. Volvemos del espacio publicitario y ahora entremos a uno de los vicios más comunes, el barbarismo. Seguro más de una vez lo cometimos sin notarlo, pero ¿qué es un barbarismo? Bueno, es una situación bastante confusa al momento de hablar. El momento que tú hablas, le agregas o le suprimes letras a una determinada palabra. Hay varios estilos o tipos de barbarismo, pero mayormente ese es el que cometemos de forma general, si cabe el término. Entonces, creemos que es sumamente importante cuando somos profesionales ir tomando en cuenta, ir escuchándonos, ¿verdad? Ir escuchándonos para poder pronunciar bien todas las palabras. Ustedes compartíamos extra micrófonos una serie de ejemplos de esto, ¿no? Y entonces ahí podíamos darnos cuenta de que esto se comete con mucha frecuencia, inclusive en profesionales que han descuidado un poco o que hemos descuidado un poco nuestro léxico. Claro. Y sí, de hecho existen varios barbarismos que tal vez usamos sin darnos cuenta, como lo puede ser el famoso aiga, que muchas veces vamos caminando por la calle, estamos en nuestra casa y alguna persona a nuestro alrededor viene y te dice aiga, que es una palabra que está mal dicha por piedad y que se expresa de la forma haya, que es así es la forma correcta de decirlo. Entonces esa palabra, como por ejemplo, es uno de los ejemplos de barbarismo que cortan un poco el tono de la conversación entre personas, porque no se entiende muchas veces qué es lo que quiere transmitir, porque el aire es muy común y muchas veces sabe reconocerlo de forma fácil, pero hay otros que se van al punto de lo absurdo y no se les entiende nada, lastimosamente. Sí, es importantísimo ir y recomiendo, ¿no? Usar mucho el oído de uno mismo, ¿verdad? De uno cuando está hablando, cuando está diciendo alguna conversación, y detectar algún error y corregirlo sobre el mismo instante. Estoy totalmente de acuerdo porque al usarlo hacemos que nuestro lenguaje tenga poca claridad y que suene muy descuidado. Sí, efectivamente suena descuidado, poco académico. Cuando son profesionales las personas tienen que cuidar ese tipo de situaciones para evitar los barbarismos en esos aspectos. Decimos, son varios ejemplos hay de esta situación y hay que cuidarlo. Pero, ¿por qué creen que los barbarismos siguen siendo comunes en la comunicación diaria, incluso en los ambientes formales? ¿Y cómo podríamos evitar decirlos? Sí, son comunes porque a veces no nos preocupamos de educar nuestra voz, de educar nuestro diálogo entre personas. Por ejemplo, los locutores, los cantantes, ellos siempre tienen mucho ojo al tema de la educación de la voz.
Entonces, ellos tratan siempre de buscar la manera de no caer en esos errores, ¿verdad? Mire que conocemos de profesionales en medicina que sí se preocupan y que son muy coherentes al hablar, y que se les entiende y que es una riqueza la que uno recibe de su voz, ¿verdad? Porque recordemos que es importante ser y parecer. Si yo soy periodista, tengo que parecer periodista, ¿no? Si ustedes van a ser docentes, parecer docentes, siempre tener esa actitud de buscar la manera de ser lo que estamos nosotros abrazando como carrera. Considero que es vital aquello. Y otro de los asuntos que quiero puntualizar es que los barbarismos se los habla y también se los escribe. Ojo, eso no nos olvidemos, porque es importantísimo también cuidar al momento de escribir. Esos son los barbarismos de construcción. Entonces usted me habla que la medida para un poco dejar de decir barbarismo sería enriquecer nuestro léxico. Sí, ¿cómo lo enriquecemos? Mira, hoy por hoy vivimos en un mundo globalizado. No necesariamente tenemos que buscar el papel, permíteme un ratito, el papel, ¿verdad? También están los videos, ¿verdad? También están las redes sociales, donde por supuesto tenemos que tener un escogitamiento de quiénes están con nosotros. No voy a pegarme, no es que quiero ser discriminatorio ni nada, ¿no? Pero no vamos a hacer una bola de amigos ahí que hablen sin ninguna coherencia ni una preparación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso creamos grupos de compañeros que trabajan en los medios de comunicación y estamos charlando, estamos debatiendo de temas, y también de repente aterrizamos muy duro a la crítica de cómo hablamos. Eso va a valer mucho también, entiendo, en el mundo de los docentes para irse formando como tal. Claro, como usted mencionó hace un momento, es muy importante aprender a hablar, porque lo que hablamos a veces escribimos. Por ejemplo, hay palabras que se repiten, dicen fuistes, o nuestro compañero, aigan o naides. En exposición. Esas palabras se escuchan. Bueno, en las exposiciones yo he escuchado que saben decir, ay, bueno, nosotros nos íbamos, o palabras así, como docente uno tiene que ir modulando la voz. Sí, es cuestión de educar la voz, a la voz se le educa, porque miren, yo en el mundo de la comunicación me ha tocado, he ido a una quinceañera, en algún momento yo he sido disjockey y he ido y he estado tocando, pero ha habido el momento de hacer el brindis, dice él es médico, que hable él, ¿verdad? Entonces lo hablan al señor a dar el brindis, pero cuando viene a sacar se detiene para escribir su discurso. Imagínense, un médico, un ingeniero, un locutor, un periodista tiene que pararse escribiendo. Realmente todo está en la predisposición de uno y la previa educación de su voz para poder dirigirse en público, ¿verdad? Es importante. El profesional, y al menos los periodistas, los médicos dan charlas de prevención en salud. ¿Cómo pueden dar una charla de prevención en salud si no se han preparado para poder tener un diálogo fluido con el paciente o con el grupo de personas a las que va a brindársele esa charla? Claro, y más que todo también nosotros que estamos estudiando la carrera de educación, somos prácticamente el ejemplo para esos niños. Lógico. Entonces, es muy importante aprender a hablar. Sí, es porque ustedes como docentes de niños y jóvenes y también de adultos, porque yo a él mañana pasado resulta ser mi docente, yo voy a estar escuchándolo a él, cómo desarrolla los temas que me está compartiendo como conocimientos. Entonces, la preparación constante en la persona también tiene que ir apegada a la expresión oral, a la expresión escrita, ¿verdad? Es sumamente necesario, considero yo. Nada más queda decir que nosotros vamos a ser el futuro ejemplo de todos esos niños, así que de nosotros depende darles la educación que ellos merecen. Entonces,
Es por esto que es importante conocer todos estos vicios de dicción y saber corregirlos correctamente. Me siento identificado, perdón que les interrumpa en la actividad de ustedes, me siento identificado con ustedes porque mis hijas, yo tengo 3 hijas, las 2 están ya estudiando en UNEMI y estudian esto, educación, y cuando ellas estaban por ingresar a la universidad, yo les sugerí, eso sí les aclaré muchas veces porque no quisiera yo tener un inconveniente. Tuve un inconveniente con mi esposa, yo a ella le dije, metámonos a comunicación para que tú me ayudes, y después me reprochó, dijo, no, que tú me metiste a esta carrera y yo quería diseño gráfico. Entonces yo por eso me adelanté a decirle a mis hijas, les sugiero que entren a educación porque me parece una carrera donde sí hay plazas de trabajo. Puedo estar equivocado o no sé, pero era la intención de sugerirles a ellas. Y están ahora en educación y están muy bien, están muy contentas en esta carrera. Felicitaciones. Gracias. Eliseo, Ya vimos que a veces decimos palabras mal, pero ¿qué pasa cuando decimos de más? El servicio de construcción en el que repetimos cosas sin querer. Como cuando alguien dice, sube para arriba, Miren, sal afuera. A eso llamamos pleonasmo. al pleonasmo. Yo tengo una pequeña historia para contar. Una vez estaba en una reunión familiar y una de mis tías me dijo, anda para abajo a ver si ya llegó el gas. Obviamente le hice caso, pero después le digo, tía, ¿qué pasa si subo para arriba? Y todos los familiares comenzaron a reírse. Y ahora cada que algún familiar comete algún error, lo corregimos, pero de manera chistosa. Sí, es motivo de chiste. Hemos visto que se goza mucho cuando uno comete esos errores, porque todos cometemos esos errores. Y al menos cuando estamos en casa, como que ya nos dejamos un poquito el cuidarnos y hablamos así por así. Y ahí cometemos esos errores. Sí. me parece muy curiosa tu anécdota, porque yo también me veo envuelto en situaciones en las que las personas a mi alrededor siempre dicen este tipo de palabras, de términos un poco redundantes. Sal afuera, para arriba, cosas de ese estilo. Mírame con los ojos, háblame con la boca, cosas de ese estilo. Al final creo que entorpece un poco el mensaje porque ya con una de las dos palabras se siente cuál es el mensaje que intenta dar. Aquí también la pregunta es, si nosotros ya estamos acostumbrados a hablar con estos pleonasmos, ¿cómo nosotros lo dejaríamos de hacer? Porque de cierta manera algunas personas ya están acostumbradas y les cuesta un poco cambiar su dialecto. Es cuestión, o tú lo vas a contestar, ya correcto, yo lo contesto. Es cuestión de ir cuidando el léxico, de ir cuidando la forma de hablar e ir escuchando. Yo al inicio de esta programación decía que hay que escucharse, ¿verdad? Tú te vas escuchando y vas captando y lo vas corrigiendo. Y tal vez lo dijiste ahora, pero ya la próxima no lo vas a decir. Pero si no tomamos cuidado de lo que decimos, siempre vamos a cometer esos errores, ¿verdad? O vamos a omitir unas palabras o unas letras de alguna palabra. Entonces eso evitemos. Es sumamente importante. Ya casi cerramos este episodio, pero no podíamos irnos sin mencionar a las verdaderas estrellas de la duda, el silencio y los nervios, las famosísimas muletillas. Las muletillas son bastante normales, especialmente cuando estamos nerviosos, porque tú en el momento no sabes qué decir y te quedas con... el nervio te deja callado. Claro. Si ustedes notan aquí en la conversación, han aparecido algunas, en mi persona tal vez han aparecido un poquito así, ¿no? Sin embargo, trato de disminuirlas, he tratado siempre de disminuir ese tipo de situaciones que podrían afectarnos la estructura del mensaje en comunicación. Eso es, las muletillas, el tema del que estamos hablando ahora mismo, hay varias muletillas, puede ser el literal, en plan, o sea, si yo soy un fiel defensor del o sea, porque depende
del contexto en el que lo utilices, A ver. puedes usarlo bien. Tú- No es que esté de acuerdo con que lo uses como una muletilla para poder expresar desconocimiento, Ajá. sino más bien que lo uses como un conector para conectar Sí. dos ideas, culpando un poco también la redundancia. En Sí, este ahí te caso, estamos viendo una ronda ya. Está bien, está Pero bien. también hay muletillas corporales, no. O sea, eso es que no. hay Esos son personas- hay tics per- nerviosos. Sí, pero Esos son tics hay nerviosos. personas que tienen alguna muletilla que empiezan con las manos aquí. No, esos son tics nerviosos. Claro, yo tengo uno. Ah. Estoy nerviosa, es que me sobo la nariz, me la sobo. Mira. Sí. Ya. Mira, en las muletillas también hay modas. Hoy por hoy se usa el obviamente. Mira. Y ese obviamente ustedes bótenlo al tacho de la basura. Todo el mundo cree que está hablando elegantemente bien. Dice, obviamente, de que. ¡Ay, qué horror, qué horror! Evitemos. Obviamente. Y también hay otro que también se está haciendo famoso, que es el literal. Literal, amiga, literal. Yo sé. No, tírenlo al tacho de la basura. El literal es al tacho de la basura. El obviamente, que nació en Guayaquil en esos, por los 80 por allá, pero que se hizo muy popular hoy por hoy en redes sociales y todo el mundo está hablando y está creyendo que está hablando mejor que ¿no? Luego la información que va acompañado de ese obviamente, a veces no tiene sentido alguno. No Sí, tiene sí, fundamento. sí te has dado cuenta, sí. Solamente lo usan para parecer más elegante y para Ajá. parecer que tienen una noción del tema, aunque a veces no la tengan. Verdad. Por eso, Pero mira, esto que estamos charlando aquí se convierte en un mensaje directo a aquellos que están cometiendo ese tipo de vicios de vicios de adicción y que mayormente se las ubica en el ámbito de las muletillas donde estamos al momento charlando. sí, ¿Ah? las muletillas, básicamente. Aprovechando que mencionó eso, ¿qué consejo usted le daría a todos los oyentes? Lo mismo, mira, esta es el tercer tema es escúchense, ¿verdad? Yo soy productor en radio, ¿no? Yo a ti te hago grabar una publicidad, ¿cómo se llama el local aquí? Antima, ya, tú puedes decir Antima, el lugar más elegante que tiene Milagro, aquí en la avenida Carlos Julio Rosemena y Quito. Entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy escuchando cómo estoy hablando, ¿verdad? Y si yo te digo que digas eso, yo te estoy escuchando a ver si tú pronuncias las S, si tú estás pronunciando las N que terminen bien pronunciadas, etcétera, porque tengo esa destreza a lo largo de mis años de poder ir corrigiendo, porque si no corrijo, ¿verdad? Aparece, oye, no dijiste la S y volver a grabar todo. Imagínate, sucede eso. Entonces, a mí me ayuda muchísimo esto de irme escuchando. Es por eso que durante toda la conversación que hemos mantenido, yo les he dicho, solo aquí el éxito es saberse escuchar, ¿verdad? Tú estás hablando en estos momentos y estás escuchándote. Si no pronunciaste bien momentos, solo dijiste momento, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones son las que te van a ayudar a ti a mejorar la expresión oral y también, por supuesto, ya cuando tú vas escribiendo vas a tener claro de que ese tipo de situaciones no se debe de decir. Chicos, un gusto. Agradecemos a cada uno de ¿Y que ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Bueno, mejor. Agradecemos a cada uno de los oyentes por sintonizar este podcast. Les invitamos a que sigan escuchando cada uno de nuestros episodios, nos sigan en nuestra cuenta de Instagram como para un poco hablemos bien. Y a propósito, ¿quiénes son ustedes? Ahí a la final esto para conocer de qué nivel de la universidad vienen, ¿no? Cuál es su profesor, salúdenlo, agradezcan. A mí me gusta siempre agradecer el trabajo que hacen los docentes y reconocer. Bueno, nosotros somos el segundo semestre del curso B1 y nuestra profesora es la Máster Jacqueline Regato. Jacqueline Regato, un abrazo. Yo fui docente en UNEMI. Fue una experiencia maravillosa para mí. Yo enseñaba radio, lo que les dije, el hacerle hablar a los chicos, de grabar cosas, les
hacía ese tipo de experiencias allí y ellos estaban muy contentos. Estuve 5 años en la universidad, claro, fue por contrato, pero fue maravilloso el poder reencontrarme conmigo mismo, con mi profesión. Hice una, ¿cómo le llaman eso? Una metadatos ahí, ¿no? O sea, volver a revisar lo que yo hago, lo que yo he hecho durante años. Yo en La Voz de Milagro llevo como 36, 37 años, primero fui locutor de cabina, estuve como locutor ahí como 20 años, y de ahí ya la persona que hacía los reportes en la calle falleció, era un docente y murió en su profesión, dando clases. Y de allí me dijeron, ¿sabes qué? Tú ándate a la calle. Y de ahí he pasado solo en la calle. Paso solo en la calle haciendo reportajes. Hoy recorrimos juntos algunos de los errores más comunes que cometemos al hablar, desde los barbarismos, pasando por los pleonasmos, hasta las famosas muletillas que se nos escapan diariamente. Y aprendimos de que no se trata de hablar como un diccionario, pero sí enriquecer nuestro léxico y, como decía José Luis, escucharnos cuando estamos hablando. Y recuerden todos, para un poco y hablemos bien.